Vamos a hablar un poco de accesorios. Habitualmente lo que hemos hecho ha sido hablar de los inversores o de algunos de los diferentes sistemas. Hoy vamos a centrarnos un poquito más en los accesorios, esos pequeños elementos, pero que son muy importantes para que se pueda programar y para ayudar a un mejor comportamiento de los sistemas de almacenamiento que ofrecemos, ¿de acuerdo? Algunos se pueden utilizar en cualquier tipo de instalación, como veremos luego, como son, por ejemplo, los monitores de batería. Hay otros que son más específicos para funcionar con sistemas Victron. Acabamos de ver un vídeo interesante en el que, de los muchos que hay en Internet, para quien tenga interés, nosotros tenemos unos cuantos disponibles, tanto en nuestra página web como en la página de Victron Professional. Si no estáis registrados, os invitamos a que os registréis, así como tanto en la web de Victron de Holanda como en la de Victron LATAM, que tenemos más específica para todos vosotros, para el mercado de Latinoamérica. Y luego están las páginas de YouTube, las propias nuestras, y luego los cientos, si no miles de vídeos que hay disponibles en YouTube, donde la gente pues explica, como este señor explicaba, cómo conectar unos controladores de carga a un Lynx. El Lynx es uno de los equipos que revisaremos hoy, por eso me ha parecido interesante compartirlo. Luego os compartiré el enlace de este vídeo y de algunos otros interesantes para que reviséis con más tranquilidad. ¿Ok? Vamos a iniciar ya, sin más demora, esta presentación. Primero de todo, siempre me gusta poner en contexto. Entiendo que muchos de los que estáis aquí hoy ya conocéis Victron. Para quien no lo conozca, vamos a hacer una muy breve presentación de empresa. ¿Ok? Creo que poneros en contexto siempre es importante para que entendáis de dónde viene Victron, dónde está hoy y hacia dónde nos dirigimos. Este es nuestro jefe, Reinout, que todavía sigue con nosotros, y esta es una de las primeras unidades que diseñó. La foto que veis en blanco y negro es Reinout del año 75. La foto que veis en color es la unidad, una de las primeras unidades que se fabricaron, que tenemos en la oficina de Holanda. Desde esta foto hasta esta foto han cambiado mucho las cosas, ha avanzado muchísimo la tecnología. Y bueno, aquí veis a uno de nuestros ingenieros haciendo pruebas pues, con inversores cargadores, con sistemas de monitoreo, y en la parte derecha veis pues, lo mismo, muchísimos equipos conectados a diferentes tipos de tecnologías de baterías, litio, gel, AGM, haciendo pruebas y pruebas para que los sistemas os lleguen siempre con la mejor calidad y fiabilidad posible. ¿Ok? Esto es Victron a día de hoy. Matthijs y Reinout, padre e hijo. Tenéis el cuadro de los que somos, poco más de 100 personas, casi la mitad de la empresa es investigación y desarrollo, la otra mitad somos ventas, repartidos por todo el mundo. Todo se diseña en Holanda, todo se fabrica, o prácticamente todo se fabrica en Asia. Y tenemos después un departamento de servicio, de order management, de gestión de pedidos, que completa pues, esos 110 personas, creo, si no recuerdo mal, la última vez que conversamos. ¿Okay? Esta es la evolución de los últimos 10 años de ventas de Victron. Yo empecé en el año 2018, ese año se hicieron 130 millones. En el año 2012 se hacían 50, este año pasaremos de 550. Así que es una barbaridad, pero bueno, el mercado de almacenamiento es el mercado que más está creciendo últimamente y bueno, eso nos está ayudando, aparte de que tenemos una gama de productos muy completa y cada vez más conocida, cada vez hay más demanda, así que eso se refleja en cómo evolucionan las ventas.
Esto ya os lo he comentado, todo se diseña en Holanda, es una empresa muy pequeña, muy familiar, muy sencilla para trabajar y relacionarse. Esto quizás ya no lo conozcáis todos, 5 años de garantía para toda la electrónica, se puede ampliar esa garantía a 10 años por el 10% del costo del producto, 3 años de garantía para las baterías de litio, 2 para el plomo ácido. Siempre recordaros, todas las garantías son contra defectos de fabricación, no de instalación, de abuso o de mal uso de los equipos, ¿ok? Recordarlo, muchas veces nos contacta la gente, ha fallado el equipo, tiene 3 años, quiero cambiarlo. Bueno, no es exactamente así. Para eso están los distribuidores como Energía y Movilidad, que hacen revisión de los equipos, nos informan de lo que ha ocurrido y el departamento de reparaciones es el que acaba decidiendo si eso está cubierto en garantía o no. El vendedor es el responsable de dar el soporte preventa y postventa a los equipos. Así es muy importante comprar localmente. Hoy en día muchísima gente por ahorrarse $5 compra en Amazon, compra en Europa, compra en Estados Unidos. No os lo recomiendo porque demasiadas veces nos contacta alguien que ha comprado un equipo en Amazon y tiene problemas, necesita apoyo para dar el soporte. Al fin los tenemos que remitir a Amazon para que les den el apoyo y os aseguro que no es fácil si llegan a conseguirlo en algún momento. ¿Ok? Por favor, tenerlo en cuenta. Os he prometido que sería muy corta la presentación. Ya ha acabado la presentación de empresa. Ahora vamos a empezar directamente, vamos a entrar en materia sobre los accesorios que ofrecemos. Creo que alguien tiene un micro abierto por ahí. Si por favor puedes cerrarlo, os lo agradecería. Muchas gracias. Accesorios. Los que nos conozcáis sabréis que hay el portfolio de Victron es muy amplio. Hay muchísimos productos para muchísimos mercados. Habitualmente con vosotros siempre y con Energía y Movilidad siempre hablamos de sistemas de almacenamiento y esos sistemas de almacenamiento habitualmente se instalan en casas o en negocios o en lugares remotos, en zonas no interconectadas. Todos esos sistemas, en muchos casos, se podrían instalar en aplicaciones móviles, ya fueran barcos o autocaravanas o en cualquier otra aplicación, ¿ok? Donde necesiten energía. Hoy vamos a hablar de algunos que son de los más importantes y creemos que son de los que más aplican a vuestro mercado. Pero bueno, si tenéis cualquier duda o interés en algún otro, pues hacérnoslo saber. Y en siguientes webinars pues haríamos la revisión de ese equipo, ¿ok? Así que vamos a ello. Esta es nuestra gama de controladores de carga. La pongo aquí porque siempre creo que es importante que tengáis toda la información en una misma presentación, porque ahora me voy a referir a alguno de estos equipos. Pues bueno, aquí ya tenéis la gama de controladores de carga que tenemos disponibles para vosotros, desde 10 amperios hasta 200 amperios. Estos son los últimos modelos que hemos lanzado, que tienen 450 voltios de entrada. Siempre lo recuerdo, tened mucho cuidado cuando trabajéis a tensiones altas de continua. Es mucho más peligroso que la alterna. Y estos modelos... y estos... Ok. Disculpar, estaba silenciando a alguno de los asistentes porque tenía ruido de fondo. Ok, os decía, estos equipos, dos cosas súper importantes. Una es que 100 amperios, 200 amperios son de los más grandes del mercado. Interesantísimo que el de 100 lleva 2 trackers independientes y el de 200 4 trackers independientes. Eso significa que podéis tener diferentes orientaciones, incluso diferentes paneles o configuraciones del campo fotovoltaico independientemente.
Y la segunda cosa importante es que son Canvas, con lo cual podéis conectar hasta 25 unidades en el mismo sistema. Y eso significa que con el equipo de 200 amperios podréis llegar casi a 400 kilovatios pico de panel. ¿Por qué hablamos de estos? Pues porque tienen algunos accesorios interesantes que seguramente no conocéis. Este es uno de los que seguramente hemos hablado más veces, que es el display. Los equipos más grandes tienen la posibilidad de instalar este display. Se podría hacer toda la configuración aquí. Hay gente que le gusta ver, hay clientes que les gusta ver la información de lo que está ocurriendo en el sistema en ese pequeño display. Yo personalmente no soy un gran fan del display porque toda la información que queráis obtener de nuestros equipos, de nuestros controladores, en general la podéis ver con la aplicación Victron Connect, que podéis tener para el celular, para la tablet o para el computador. Habitualmente en las instalaciones lo que vais a tener a mano va a ser el celular, que llevamos todos pegado a la mano 24 horas al día. ¿Okay? ¿Qué otros accesorios son interesantes para completar? Pues el sensor de batería, el sensor de temperatura, muy interesante. Lo conectamos a la batería, es único, solo habría que instalar uno por todo el banco de baterías. Se conecta inalámbricamente, vale para 12, 24, 48 voltios y nos dará la lectura de la tensión de la batería mucho más exacta y nos dará la temperatura de la batería. Y en función de esa temperatura, pues se hará la carga de la batería. Recordar, sobre todo con las baterías de plomo ácido, lo importante que es hacer la carga en función de la temperatura. ¿Qué más? Pues cómo programamos esos equipos si, por ejemplo, no fueran Smart, que fueran Blue Solar y no tengan el Bluetooth integrado. Pues tenemos dos opciones. Una sería instalar el Smart Dongle. Aquí tenéis el conector VE Direct. Conectaríamos ese equipo, se nos crearía una red Bluetooth, nos podríamos conectar con la app para hacer la configuración o monitoreo. Si hacemos configuración, podemos hacer todos los parámetros necesarios. Una vez hemos acabado y nos desconectemos, toda esa programación se queda permanentemente en el equipo. Es memoria no volátil, así que hagáis lo que hagáis, no se va a perder esa configuración. ¿Ok? Muy importante para los controladores de carga. Cuando los instaléis, la primera parte que debéis conectar es siempre el banco de baterías. Conectáis el banco de baterías, el controlador de carga se activará, hacer la programación, aunque en teoría la primera vez que se conecta debiera de autoprogramarse a la tensión de baterías que tengas. No está de más comprobarla, hacer todas las configuraciones para el tipo de batería, tamaño de batería, etcétera, y después entonces hacer la conexión del campo fotovoltaico. ¿Ok? No lo hagáis en el proceso inverso porque los equipos se pueden dañar. ¿Qué otra manera habría de programar esos equipos? La otra manera de programar esos equipos sería a través de este cable. Este cable es un VE Direct a USB. Este VE Direct conectaríamos el conector al equipo que quisiéramos programar. En este caso estamos hablando de los controladores de carga. También aplicaría, por ejemplo, para los inversores Phoenix y para algunos otros equipos. Y la otra parte la conectaríamos al puerto USB del computador y podríamos hacer la programación también usando la app Victron Connect. Y este cable se puede utilizar también si tenemos en un sistema, tenemos muchos controladores de carga y no son
y no son Canvas, en ese caso podríamos poner un hub de USB y conectar varios controladores desde los puertos USB, desde los puertos VDirect al USB. Este USB tendría que tener alimentación propia, porque si no es posible que tengáis algún problema. Seguimos. Aquí podéis ver, por ejemplo, ese ejemplo que os estaba comentando de cómo esos cables de VDirect a USB se conectan a un hub de USB y lo conectamos al dispositivo GX. Y luego, no lo he mencionado, pero no está de más, si conectamos ya sean controladores de carga, monitores de batería o inversores, Phoenix, pues podríamos hacer una conexión VDirect a VDirect trabajando con los dispositivos GX. ¿Ok? Seguimos. Con la app Victron Connect, pues podríamos controlar prácticamente todos los equipos que tiene Victron, no todos, pero porque todavía queda alguno que no tiene esa conexión. Y aquí, nada, pues podéis ver aquí algunos de esos equipos. Aquí el ejemplo del Phoenix y de los controladores de carga Blue Solar, que no tienen el Bluetooth integrado, porque no son smart, como este, o este, o este, o este de aquí, y a los que tendríamos que utilizar alguno de esos cables accesorios o convertidores para poder hacer la programación. Con los demás nos podríamos conectar directamente con la app a través del Bluetooth. ¿Qué más? Otra de los accesorios interesantes, yo os debo confesar que hasta hace unos meses no lo conocía mucho porque no lo había usado, es la protección contra contactos directos en los controladores de carga. Hay 2 o 3 modelos disponibles y lo que se hace es que una vez se ha hecho la conexión de los cables al controlador de carga, se le pone esta cubierta de plástico y esa cubierta de plástico nos ayuda a proteger a las personas. Yo no lo había usado hace unos meses. Pedí un equipo y me enviaron esto. Y me pareció muy interesante y, como podéis ver, muy elegante cuando acaba la configuración. La elegancia es importante, la seguridad lo es más. ¿Ok? Considerarlo especialmente en lugares donde penséis que puede llegar alguien y tocar algo que no debe. Esos han sido accesorios principalmente para controladores de carga. Ahora vamos a hablar de algunos de los accesorios para inversores y para inversores cargadores. La gama de inversores, entiendo que en general ya la conocéis. Hay diferentes modelos, desde 250 hasta 1200. En general, ¿conocéis este tipo de conector? Recientemente hemos lanzado el mismo equipo con la protección de fallo a tierra, por unos pocos dólares más, siempre recomendable, de nuevo más seguridad para los equipos. En 120 voltios todavía no tenemos estos modelos, que serían modelos Smart, que sí tenemos para 230 y con los que podríamos conectarnos directamente con el celular a través del Bluetooth. Hasta ahora, por el momento, lo que tenemos que hacer es conectarnos a ese puerto VDirect, ya sea con el Smart Dongle o con el otro cable de VDirect a USB para hacer esa programación. De nuevo, los inversores es memoria no volátil. Todos los equipos de Victron tienen memoria no volátil. Hacemos la programación, podemos dejarlo durante meses, si no años. Y se mantendrá esa configuración. Por eso muchas veces os recomendamos que esas instalaciones las hagáis en vuestro laboratorio, en vuestro taller, antes de ir a casa del cliente para estar el mínimo tiempo posible en casa del cliente. Y siempre, si os falta cualquier accesorio o cualquier cosa o tenéis cualquier duda, siempre es mucho más fácil solucionarla en vuestro laboratorio, en vuestro taller, que luego en casa del cliente. Y
creo que no lo menciono mucho últimamente, todos los inversores son sinusoidal pura de salida. No tenemos modificadas, no tenemos señales cuadradas. ¿Ok? La gama de inversores cargadores va creciendo cada vez más. Cada vez tenemos más equipos disponibles para vosotros. El mercado de 120 voltios está creciendo mucho. Gracias a todos vosotros, gracias al mercado americano y del Caribe. Así que cada vez tenemos más equipos y eso es bueno porque tenéis más opciones para elegir. Ahora ya tenemos equipos de 3.000 a 48 voltios en Multiplus 2 y bueno, los típicos de 5.000, de 10.000 y de 2.000. Sé que están trabajando con equipos más pequeños, como de 800 vatios, que veremos en la segunda parte del año. Y en algunos nuevos modelos ya os iremos avanzando según vayamos teniendo fechas más cercanas y los modelos más claros. Pero debiéramos de tener también este año, si todo va bien, un Multiplus 2 a 5.000, debiéramos tener equipo en split phase, en un único equipo. Poco a poco iremos viendo. La empresa sigue desarrollando equipos, así que estad atentos. Estas son las configuraciones que podemos hacer. Recordaros hasta 60 kVA en paralelo en 120 voltios de salida. En trifásico podemos llegar a 150 kVA. Y en split phase podríamos llegar a 80 kVA. 4 equipos de 10 por cada una de las fases. Siempre en los trifásicos en conexión en estrella, tenerlo en cuenta. Con esto ya os da para ofrecer soluciones de almacenamiento mucho más grandes. Y si es la primera vez que hacéis un sistema tan grande, apoyaros en vuestro distribuidor. Energía y Movilidad tienen mucha experiencia en sistemas grandes. Ellos hicieron uno de los primeros sistemas de trifásicos, que creo que era de 90 kVA hace años, cuando no teníamos siquiera 10 kVA. O sea que hoy en día con el equipo de 10 kVA es muchísimo más sencillo hacer instalaciones de mayor tamaño. No le tengáis miedo porque además habitualmente es el tipo de cliente que tiene más poder adquisitivo y con el que podéis tener mejores beneficios. La presentación de los equipos de los Multiplus y de los 4 para llegar a este punto. Cualquier Multiplus o 4 que instaléis debéis tener un MK3, que es el convertidor de USB a VBus, para hacer la programación. Desgraciadamente sigo escuchando cuando hacemos capacitaciones en presencial, a veces gente que no hace ningún tipo de programación. Puede ser que funcione durante un tiempo, seguro que no estará optimizado, no seguro, pero en el 99,99% de los casos no estará optimizado. Y es una pena porque es una instalación con equipos de primera marca. El cliente ha gastado mucho dinero, entonces es importante afinar esa configuración. Así que, por favor, aseguraros de tener siempre un MK3 a mano para hacer esa programación. Hay otros equipos que también se pueden utilizar para hacer esa programación. Depende de lo compleja que sea la programación. Me explico. A día de hoy tenemos ya un dispositivo que se llama VBus Smart Dongle, que lo que hace es crear una red Bluetooth del Multiplus que tengáis conectado a ese accesorio. ¿Ok? Todavía es un poco limitado, no es tan completo como el programa vconfig, pero en algunos casos es muy interesante. Una de las aplicaciones que más usan algunos clientes es para hacer las actualizaciones de los equipos. Es muchísimo más cómodo porque te conectas, puedes hacer esa actualización sin necesidad de estar buscando cuál es la última versión disponible del firmware para determinado producto, ya sea un Multiplus o un 4.
Así que facilita las cosas, no tiene mucho costo, entonces es un equipo interesante. Quizás no tanto para clientes, pero seguro para laboratorio. Y en esa misma línea ya es posible utilizar Victron Connect para hacer una programación de un Multiplus o de un 4 a través de Victron Connect a través del celular o de la tablet. Debe ser un sistema Android porque necesitáis conectar este cable on the go. Este cable se llama on the go OTG. Es un cable muy sencillo. No sé si tengo yo alguno por aquí para mostrarlo, pero básicamente es un cable de USB, del conector USB al USB-C al conector de... Sí que tengo, ahora lo intento. Sería este cable que conectaríais al celular Android y por el otro lado tendríais la conexión para el MK3. Y del MK3 conectaríamos al Multiplus o al 4 y podríamos hacer la programación. A día de hoy, esa programación no es tan completa, tampoco todavía no es tan completa como con el bconfig, con el programa bconfig para el computador. Faltan las últimas 2 pestañas de ese programa, que sería la parte de Virtual Switch y la parte de los asistentes. En breve esperamos tenerlo, pero en muchas ocasiones es suficiente para hacer la programación, así que os invito también a que lo conozcáis. Y también está disponible para hacer la programación de hasta 3 unidades, ya sea para programarlas en paralelo, en trifásico o en split phase, 2 unidades. Y también se podría hacer con el Victron Connect. Lo detecta todo automáticamente, te hace la actualización al último firmware disponible y te hace la configuración de los 3 equipos según tú le hayas indicado. Tenemos algunos otros webinars en los que hablamos de eso, tenemos algún vídeo en el que explicamos eso. Si alguien quiere más información, por favor, contactar con Energía y Movilidad. Ellos os apoyan. Si necesitan cualquier cosa, ellos contactan con nosotros. ¿Ok? Seguimos. Esto no es exactamente un accesorio, aunque se podría considerar, pero creo que también es importante, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer una configuración del equipo? Estamos hablando de hacer configuraciones. Sería a través de VRM. Eso significa que tendríais que tener un dispositivo GX, ya sea un Cervo, ya sea un Venus o un Color Control. Podríais descargar la configuración, hacer los cambios necesarios y volver a subir la configuración. Este es un vídeo que explica de manera muy sencilla cómo hacer eso. Configure feature in Venus. Ya lo hemos visto otras veces. Os lo añado aquí Configure feature para que lo tengáis en cuenta. Debajo está el enlace a ese vídeo de YouTube. También lo encontráis en nuestro canal de YouTube. Echarle un vistazo, es muy interesante y os va a ayudar a entender otra función también interesante de tener un sistema GX instalado en la instalación. Vamos a hablar un poquito de autotransformadores. No me gusta hablar demasiado de ellos porque a veces la gente se acaba confundiendo, pero como hoy hablamos de accesorios, he considerado que era importante mencionarlos. ¿Ok? ¿Qué es un autotransformador? Pues es básicamente un transformador que solo tiene una bobina y lo que yo hago es convertir puedo obtener diferentes combinaciones, puedo convertir de 120 a 120 240 o de 230 a 120 240. Hay diferentes combinaciones, que es lo que hace que sea un poco complicado a veces de entender. ¿Por qué lo presentamos? Porque
A algunos instaladores les gusta utilizar equipos de 230 y añadirle un autotransformador para tener 120-240. ¿Por qué? Pues bueno, la gama de 230 es más amplia que la de 120, entonces es uno de los motivos. Otro de los motivos es que hasta no hace mucho no teníamos, por ejemplo, un equipo de 3000 a 48 voltios, un multiplus, con lo cual si querías hacer un split phase de 6 kVA, tenías que hacerlo con 4 y el costo se incrementaba pues como un 50%. Eso ya no es un problema a día de hoy porque tenemos los nuevos Multiplus 2 de 48-3000. Pero bueno, estas son las tres configuraciones que tendríais. La que más se suele utilizar suele ser esta, la de añadir un autotransformador a un equipo de 230. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque todos los inversores cargadores de Victron se pueden configurar para que trabajen en 50 o 60 Hz. Es otra de las configuraciones que se pueden hacer utilizando vConfig, el programa vConfig, y como hemos hablado hace un momento, también se podría hacer esa configuración utilizando el Victron Connect. Aquí veis algunos de los ejemplos. Este de aquí de la derecha es un ejemplo en Colombia. Y esto sería básicamente la configuración. ¿Qué es la configuración recomendada? Es la más sencilla y la que no tiene ningún problema de desequilibrios ni nada de eso. La configuración es dos equipos iguales, se conectan entre sí y tienes 120-240 y puedes trabajar tranquilo. Y como os decía, ahora que tenemos el nuevo Multiplus 2, tenemos el Multiplus 2 de 2000, el Multiplus y el Multiplus 2 de 2000 y de 3000 a 48, con lo cual más sencillo, mucho más sencillo y económico de realizar. ¿Ok? Vamos con un equipo de 230 y quisiéramos hacer esa configuración, pues tendríamos que tener un equipo de 230, tendríamos que instalar ese autotransformador a la salida, pero cuando se hace la suma de este inversor y de este autotransformador, prácticamente llegamos al mismo punto donde estamos ahora con dos inversores cargadores Multiplus 2. Y esta configuración es un poquito más compleja de configurar. Pero como podéis ver aquí a la derecha, hay clientes que los utilizan, por ejemplo, con este Easy Solar de 5000. Si se hace esa configuración, tenemos unos cuantos clientes que lo que están haciendo para que no tener problemas con los desequilibrios aquí en la salida, entre fases y neutros, lo que hacen es que los consumos más grandes los toman directamente de la salida del Multiplus o del 4. Si optaseis por esa opción, recordad que tenéis que tener una línea dedicada para los consumos de 240 y se puede hacer porque esos consumos de 240 no tienen neutro. Aquí un par de ejemplos más de otros clientes. Estos son dos ejemplos en Jamaica de clientes que han utilizado esa configuración. Tienen un Multiplus 2 de 230, un pequeño controlador de carga. Esto es un acoplamiento en alterna con SMA. Y aquí detrás, que no lo veis, está el autotransformador. Aquí podéis ver el color control y aquí las baterías de Pylontech. Y aquí una configuración similar. La única diferencia es que aquí no tienen el dispositivo GX. Seguimos avanzando. ¿Qué otros accesorios son importantes y deberíais conocer y considerar para futuras instalaciones? El Battery Balancer es uno de ellos. ¿Qué es un Battery Balancer? Pues es un pequeño dispositivo que lo conectas en el banco de baterías, en general para las baterías de plomo ácido, porque las baterías de litio ya llevan los propios, ya se suelen llevar ya los BMS para hacer los propios balanceos y equilibrados de las celdas, pero con las baterías de plomo ácido eso no ocurre. ¿Qué podemos hacer? Instalar este Battery Balancer entre dos equipos, entre las dos baterías o en el banco de baterías entre dos de ellas. ¿Qué va a hacer? Va a estar monitoreando qué tensión hay
en cada una de las celdas. Y si hay un desequilibrio muy grande, lo que va a hacer es enviar una pequeña corriente para cargar la batería con un estado de carga más bajo. Y si no puede llegar a ser ese equilibrado, lo que va a hacer es darnos una alarma. Es muy interesante porque nos va a ayudar a conocer el estado de cómo están la vida de las baterías. Y cuando llegan a su final de vida, nos va a detectar pues, que probablemente es el momento de cambiarlas. También nos va a ayudar si alguna de las celdas dentro de la batería está dañada, ya sea abierta o cortocircuitada, porque no va a poder hacer ese balanceo y nos va a dar esa alarma. Es muy importante porque si en un banco de baterías, y todos sabéis lo costosos que son, si una mala batería te puede acabar dañando todo el banco y eso sería muy, muy costoso, con lo cual es súper importante poder instalar estos equipos. Aquí os explico un poquito los detalles que tienen y cómo se comportaría. Sigamos, esto sería para dos equipos, un sistema de 24 voltios, dos baterías de 12, o podrían haber varias baterías conectadas. Podrían haber varias baterías conectadas en paralelo con esta y otras varias conectadas en paralelo con esta, y podríamos también ver ese desequilibrio hasta que se igualase o nos diese la alarma. Y si tuviéramos, lo veis, aquí tenéis, por ejemplo, el battery balancer conectado a 6 baterías monoblock de 12 voltios. Exactamente lo mismo. Y una de las cosas interesantes que tiene es que se puede enlazar con un BMW, con el monitor de baterías, y también nos daría en el BMW, nos daría la alarma. Y esa alarma la podríamos ver en el celular, o si tenemos un sistema de monitoreo GX, nos podría enviar una alarma, un mensaje también a nosotros. Y si tuviéramos un sistema de 48 voltios, esta sería la configuración. Tendríamos que poner 3 battery balancers y hacer este cableado. Interesante deciros que los battery balancers duran para siempre prácticamente. Cuando se reemplacen las baterías, no hay que volver a reemplazar o a instalar los battery balancers. Lo único que habría que hacer es cambiar las baterías y sería exactamente el mismo sistema. ¿Okay? O sea que el battery balancer es algo que compras una vez, pero no tienes que estar reemplazando cuando reemplazas las baterías. Y aquí podéis ver lo mismo. Aquí también se puede ver la función y nos dice si hay una desviación, si la desviación es en voltios o en porcentaje, eso se lo podemos programar y lo veríamos en el sistema de monitoreo. Y aquí un poquito un resumen de lo que hemos ido hablando. ¿Puedo complementar algo del hacer? Sí, por favor. ¿Por qué es muy importante? Y lo que bueno, antes de nada presentaros, quien está hablando es Heraldo Jara, que es nuestra persona de soporte para Latinoamérica. ¿Ok? Así que adelante, Heraldo. Buenas tardes. Sí, mire, como mencionó David, y ustedes lo saben muy bien también, la batería, al ser el elemento más caro y más delicado del sistema, también queremos que nos dure más tiempo. Entonces, el balanceador de batería, los mismos, si fuera un banco de batería de 48 voltios, por ejemplo, el costo de los 3 battery balancer casi que no alcanza a cubrir el costo de una única batería. Pero el beneficio que ofrece permite que el equipo o las baterías, que es el elemento más caro, ¿cierto?, pueda durar mucho más tiempo. Porque si hay un desbalance en un banco de baterías, y si además tengo baterías en paralelo, por un efecto físico, las baterías que están en mejor estado, y también ocurre cuando yo reemplazo una batería nueva y las mezclo con viejas, estas baterías que están en mejor estado van a intentar siempre equilibrar a la batería que está con falla. Entonces esa batería se transforma en una carga y internamente se consume la energía del banco de batería, y cuando ustedes quieren usar, dice, oye, pero si esto se cargó al 100% y ya la batería
se me apagó más temprano, no sé qué, ocurre precisamente porque debe haber algún problema en alguna batería, con una carga insuficiente o con una celda dañada que se está transformando en una carga para el resto del banco de batería y por eso se termina dañando todo el banco al finalmente. Eso era, David. Muchas gracias, Geraldo. Bueno, Continuamos. No mucho más que decir de los battery balancer, de lo que hemos mencionado, de lo que ha dicho Heraldo. ¿Ok? Heraldo tiene mucha experiencia en instalaciones, así que escucharle atentamente y hacerle caso. Ok, es importante hacer buenas instalaciones, es importante tener que las instalaciones sean profesionales. Es muy importante tener control de qué está pasando en las instalaciones. ¿Cómo se hace eso? Con monitoreo local y remoto. El local, habitualmente, siempre enfocado a entender qué está pasando en el banco de baterías, intentar detectar cualquier pequeño problema que pueda aparecer en el banco de baterías para actuar, ya sea reemplazando esa batería que esté dañada o lo que sea. ¿Ok? De nuevo, el monitor de batería se instala una vez, luego cambiará las baterías 50 veces, el monitor de batería se queda. Recordar que si hacéis instalaciones, que un banco de baterías puede valer miles de dólares, un monitor de baterías vale, no lo sé, 200, 300 dólares. Lo instalas y te olvidas. Y bueno, te olvidas no, porque tienes que hacer la programación y todo eso. Pero os ayuda muchísimo y lo instalas una vez, no tienes que estar reemplazando. Y algunos modelos de los que tenemos tienen relés que también puedes configurar para hacer alguna cosa, como enviar una señal de alarma o controlar un grupo electrógeno. Hay diferentes modelos con diferentes opciones. Tenemos el modelo estándar es de 500 amperios. Si necesitáis 1000, 2000 o 6000, también están disponibles. ¿Okay? Sería exactamente el mismo adquirir uno de los modelos disponibles y luego adquirir el derivador, el shunt, de 1000, 2000 o 6000 y cambiar esa plaquita que tenemos aquí para instalarla en el que reemplazara. Recientemente lanzamos el Smart Shunt. ¿Qué diferencia hay con el BMW? Ninguna. La única diferencia es que no tiene pantalla. Hay gente que dirá, bueno, pero a mí me gustaría tener la pantalla y me gustaría ver qué está pasando. Tenéis dos opciones. La primera es más sencilla. En cualquier sistema, incluso si no hay ningún otro componente de Victron, donde tengáis un banco de baterías o una batería importante para vosotros, debierais de tener algún tipo de control de qué está pasando en esa batería. Si tenéis una Smart Shunt y no tenéis pantalla, la pantalla será vuestro celular. Os conectaríais con el Victron Connect. Como podéis ver aquí, tiene el Bluetooth integrado, es Smart, tiene el Bluetooth integrado, podéis conectaros y a ver el monitoreo, hacer la configuración y luego podríais ver el monitor. Si no lo estáis viendo con el celular, la otra, normalmente también yo estoy recomendándolo para clientes que tienen un sistema GX y entonces si tienes un sistema GX probablemente no te haga falta la pantalla porque toda esta información te vas a conectar por el VDirect al dispositivo GX y vas a poder acceder a todo desde la aplicación o desde el celular. ¿Ok? Aquí hay tres modelos. De momento el de 6000 no lo tenemos. Tenemos de 500, de 1000 y de 2000. Y también tiene un par de funciones especiales como el que podría ser para una segunda batería o para un sensor de temperatura o para la tensión media de voltaje que hablábamos antes con los battery balancer. ¿Ok? David, disculpa que te interrumpa de nuevo, pero el Smart Shunt sí tiene una función que no tiene el BMW 700, por ejemplo, que es el más básico, que se puede configurar no solo para funcionar como un shunt, ¿cierto? Como monitor de batería, sino también se puede configurar con el Victron Connect para utilizarlo como un contador de energía de corriente continua. Entonces, Es correcto, es una es aplicación, correcto. es una
una función muy buena, porque a veces ocurre que puede ser que tengas algún consumo o alguna carga de corriente continua y así la puedes monitorear para saber exactamente cuánta energía está consumiendo, o si tienes algún, por ejemplo, una turbina eólica con un controlador de corriente continua que está metiendo energía a la batería también, por poner otro ejemplo, ¿cierto? Serviría también para medir la energía y asignarle un nombre como energía de la turbina también al sistema. Sería como la aplicación, una aplicación interesante, sobre todo para sistemas también de autocaravana, donde se tienen, por ejemplo, un refrigerador o otros elementos que consuman energía de corriente continua. Perfecto, es cierto, es una de las funciones más nuevas que tienen los Smart Shunt y yo he olvidado actualizarlo, disculpar, gracias Heraldo por puntualizar. No, de nada. Así que exacto, o sea, una función más que yo había olvidado, que es la de usar como de monitoreo de continuo, que añadiré a esta presentación antes de compartirla con vosotros. ¿Ok? Y llegamos a los sistemas de monitorización y de distribución links. ¿Qué es esto que tenemos aquí delante? Pues esto es básicamente es un bus de continua donde tenemos tres elementos principales. El elemento central es un shunt, es exactamente o muy, muy parecido a lo que es un BMW. Tenemos el módulo de entrada. Como podéis ver, aquí tiene unas conexiones de la barra de continua. Se podrían poner más módulos en serie, acoplados. Y tiene un módulo de salida que también se le podrían poner más módulos acoplados. ¿Ok? Y donde se pueden conectar fusibles y se pueden monitorear. ¿Hasta dónde llegamos en corriente? Hasta 1000 amperios a día de hoy. ¿Cómo son estos equipos por dentro? Pues aquí podéis ver la foto de los equipos abiertos. Este sería la entrada, que sería el que iría al banco de baterías. Si tienes hasta 4 paralelos, si tuvieras más de 4 paralelos, en general, si es plomo ácido, no recomendaríamos tener más de 4 paralelos. Luego tienes la parte central, que sería el shunt, que es lo que haría de monitor de baterías, ya sea de BMW o de Smart Shunt. Y luego tenemos la salida, donde conectaríamos las cargas. ¿A qué me refiero con cargas? Pues aquí conectaríamos los inversores cargadores de carga, y si tuviéramos más, pues conectaríamos otro distribuidor aquí seguidamente. Este equipo lleva aquí unos LEDs que cuando el equipo, ese fusible se dispara, nos va a decir, podemos ver remotamente, podríamos ver con el Victron Connect que se ha abierto ese fusible. Si tenemos VRM, podemos conectar este equipo al VRM, al GX, y a través de VRM, de la plataforma, podríamos crear alarmas de que si se dispara ese fusible, nos envíe una alarma. ¿Ok? Aquí podéis ver un ejemplo. Esto es un sistema con dos equipos de 10 en paralelo, con acoplamiento en alterna con Fronius, con controladores de carga de 85 amperios. Y aquí podéis ver la entrada que viene desde el banco de baterías, que aquí no vemos. El shunt, que es el que hace de monitor de baterías, y tres módulos de salida del distribuidor conectados, donde vamos a llevar cada uno de estos componentes y cada uno de estos componentes. Esto sería no exactamente este sistema, pero algo parecido. ¿Ok? Y esto es un ejemplo de un cliente en México que tiene un sistema muy grande. Estos son 30 kVA en un trifásico. Ha ampliado el sistema, ahora ya llega a tener 60. Tiene aquí como 10 controladores de carga y está utilizando solo los distributors. No está utilizando los tres módulos de Victron, únicamente utiliza uno. Victron diseñó el sistema pensando en que usaras los tres módulos siempre y que luego quizás añadieras algún módulo más, ya sea en la entrada o en la salida. Pero luego los instaladores
sois muy creativos y hay variaciones y hay vídeos en internet. Yo aquí os voy a compartir algunos seguidamente, donde la gente se hace pequeñas modificaciones para que el sistema se adapte a sus necesidades. Es bienvenido. Es un sistema que no es costoso y es un sistema muy interesante. Como podéis ver aquí, queda una instalación súper profesional, súper limpia y fácil de entender. ¿Ok? Aquí hay uno de las aplicaciones nuevas que os decía que algún cliente ha hecho. Aquí podéis ver la parte de entrada del banco de baterías, la parte de salida. Y aquí este cliente, en lugar de comprar el módulo central, por el motivo que sea, no le gustará o lo que sea, lo que ha hecho ha sido poner un breaker, poner un interruptor y instalar aquí el shunt. Y ese shunt seguramente será de un BMW. Este vídeo tenéis aquí abajo el enlace. Si lo veis, a partir del minuto 7 os explica lo que ha hecho y cómo ha hecho estas conexiones. Is inverter off. No vamos a verlo porque es un vídeo un poco largo, pero sí que os invito a que lo veáis vosotros. Este es uno de nuestros embajadores en Estados Unidos. Él se dedica básicamente a los sistemas de autocaravanas y en este vídeo nos explica un poco sobre los distribuidores, los sistemas links que tenemos, que estamos presentando. Y una de las cosas más interesantes que hice de este vídeo es que la gente a veces no los compra porque son un poco más costosos, pero en el momento que tú empiezas a comprar los fusibles y empiezas a comprar los desconectadores, todo, el precio acaba siendo prácticamente el mismo que que el poner el sistema Links, pero evidentemente te ha dado mucho más trabajo y no queda tan elegante y profesional. Hey everybody, Saint from Explorers.live. Tampoco lo vamos a ver. Aquí un par de vídeos más. Uno de estos es el que estábamos viendo antes de que empezáramos el webinar. Los dos son muy interesantes. Os invito a que lo veáis tranquilamente. Recordaros que todos estos vídeos, aunque estén en inglés, es muy fácil subtitularlos y podéis subtitularlos en español o en el idioma que queráis y verlos tantas veces como queráis. Se aprende mucho de esta gente que sabe mucho y tiene mucha experiencia. Y ahora os he hablado de 3 tipos de monitores de batería, el BMW, el Smart Shunt y el Links. Y estaréis un poco confundidos de, bueno, ¿y por qué elijo uno o por qué elijo el otro? Pues aquí nuestro amigo Nate, que es este compañero que trabaja en Estados Unidos, The Smart Shunt nos explica cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro, o los tres equipos y por qué utilizar uno u otro, o los 3 equipos y que vosotros decidáis cuál os gusta más y cuál queréis utilizar en cada caso. ¿Ok? De nuevo, aquí abajo tenéis el vídeo, tenéis el enlace al vídeo de YouTube. El vídeo estará incrustado en la presentación, pero no podéis verlo porque será un PDF. De nuevo, os invito a que lo reviséis y aprendáis con ellos. No sabía muy bien si incluir los sistemas de monitoreo GX en esta presentación, pero esta semana precisamente he estado en contacto con un cliente, la semana pasada, perdón, con un cliente de Colombia. El instalador ha tenido problemas, era un sistema trifásico con 2 controladores de carga de 250, 100 y tenía un trifásico con Multiplus 2. Es el sistema que costará 15 o 20 mil dólares. El instalador no ha considerado añadir un sistema de monitoreo. Entonces, claro, todo lo que nos va explicando, la información que nos va llegando, pues siempre es un poco
complicada de recibir adecuadamente. Si tuviéramos un dispositivo de este tipo, sería muchísimo más sencillo y podríamos ver todo el historial de todo lo que ha pasado en esa instalación, podríamos ver qué configuración tiene, podríamos cambiar la configuración desde donde esté yo o desde donde esté el distribuidor y sería todo mucho más sencillo. Así que he pensado, vamos a incluirlo. Es un accesorio muy importante, un accesorio que de nuevo solo compras una vez y que os va a ayudar infinitamente a cambiar configuraciones sin acudir a las instalaciones, a ver qué ha ocurrido sin tener que preguntarle a tu cliente, de saber qué consumo tenía antes de que hubiera un fallo o cuánto o por qué las baterías no le duran como debieran porque está consumiendo más de lo que debiera o de lo que acordó con vosotros cuando le hicisteis el presupuesto. Podéis ver toda la información, se pueden conectar prácticamente todos los equipos de Victron y se pueden ver muchísimas cosas. ¿Okay? A finales del año pasado vimos, por ejemplo, cómo convertir instalaciones de on-grid en almacenamiento. Es otro de los webinars que está disponible. Y aquí podéis ver algunas de las capturas de pantalla de un sistema monofásico con acoplamiento en continua, con controladores de carga o en continua y alterna con Fronius o un trifásico o un acoplamiento con Fronius a la entrada y a la salida. Ayuda mucho a entender cómo funciona. El que no lo conozca, hay una demostración, hay un demo en nuestra web. Es un demo limitado porque solo puedes ver qué está ocurriendo y no puedes interactuar, no puedes cambiar parámetros, obviamente, pero te da una idea de lo que se puede hacer. También hay algún webinar que tenemos disponible. Si tienes este dispositivo GX, luego puedes hacer el monitoreo a través del computador, del celular o de la tablet. Es gratis, solo compras el equipo, no tienes que pagar por todos los datos que guardamos. Puedes tener acceso a todas las instalaciones que tengas. Y una misma instalación puede estar en diferentes cuentas. Se pueden añadir fotos para recordar esa instalación, se pueden añadir notas, alarmas personalizadas, etc. Se pueden añadir sensores de tanques, sensores para depósitos. Si tienes una instalación aislada en un lugar donde tienes un depósito de combustible, quieres saber qué está ocurriendo, quieres saber cuándo se está quedando sin combustible para ir allá a repostar a ese depósito. O si tienes un depósito de agua, quieres saber si está lleno o vacío, pues para activar una bomba y rellenar ese depósito o activar una bomba, una electroválvula para que haga el riego de un campo. ¿Ok? Muy interesante. Y recordar que los GX, los sistemas GX llevan también entradas digitales y salidas con relés programables. O sea que si aprendéis bien cómo funciona, es súper útil. Podéis ver toda la información, podéis ver de diferentes maneras cómo están esos depósitos y en qué estado está cada uno. Heraldo precisamente hizo un vídeo muy interesante sobre los diferentes sensores que se pueden conectar directamente al Cervo GX. Si tu depósito es por tensión o por corriente, se puede utilizar añadiendo este accesorio y tener hasta 4 depósitos más. Y de nuevo, alguien que también sabe mucho, que tiene unos vídeos muy interesantes y también os lo comparto aquí. Y aquí nos habla de un sensor de microondas, tipo como cuando se hace una ecografía, que se puede conectar en un depósito de propano, de gas, para saber también y trasladar esa información al dispositivo GX. Tampoco vamos a verlo. Hey, it's Ross from RossLukeman.com. Pero os invito a que lo veáis, sobre todo a quien le interese. Vemos información en tiempo real si estamos conectados, podemos arrancar y parar un generador, podemos poner la localización GPS de dónde está la instalación. Muy, muy interesante. Quien no lo conozca, por favor, adquirir uno, hacer pruebas, os convenceréis vosotros solos.
Estamos acabando cargadores de batería desde alterna, habitualmente desde la red o desde generadores. Algunos de los modelos pueden trabajar como cargador o como fuente de alimentación o fuente de poder, lo cual es muy interesante. Son estos modelos de los Blue Smart Charger. Hay diferentes en 12 y 24 voltios. También a través de la app hacemos toda la configuración y el monitoreo para el tipo de batería, para cuánto queremos cargar. Si la batería está totalmente muerta, puede trabajar y levantar esa batería, que luego se pueda recuperar o no, esa es otra historia. Hay algunos accesorios muy interesantes, como los soportes de pared o los paragolpes de caucho. Si esto se utiliza en un taller, pues se puede colgar junto con las herramientas para hacer esa función. Y si se cae al suelo, que se caerá en algún momento, con ese protector no va a haber problema. También están disponibles los maletines. Hay un par de modelos, depende de si son más grandes o más pequeños, donde podéis llevar toda la información, todos los accesorios, perdón. Y aquí tenéis ya otros modelos que hay de disponibles, los Centaur, los Phoenix, los Esquilas, de diferentes potencias y de diferentes modelos. A mí me gusta mucho el nuevo Phoenix Smart. ¿Por qué? Porque tiene conexión V-Direct y yo puedo estar monitoreando qué está pasando. Y puedo verlo también en la plataforma VRM. Muy importante también. Hay dos modelos, uno para un banco de baterías. Este tiene 3 salidas de baterías. Aquí podéis ver un negativo y 3 positivos. Podemos estar alimentando 3 bancos de baterías independientes. ¿Dónde se utiliza esto mucho? Habitualmente en aplicaciones de barcos o en aplicaciones de caravanas. Convertidores de continua a continua, no aislados. En muchas de esas instalaciones hay que convertir, tienes un sistema de 24 voltios, pero hay alguna carga en 12 o viceversa. Con alguno de estos equipos se puede solucionar. También los hay aislados, 12, 24, 48 voltios. Y una de las funciones interesantes de estos equipos es que pueden trabajar como cargador de baterías. Pueden hacer como convertidor, pero también como cargador de baterías. El mismo equipo, por configuración en Victron Connect, le podemos decir que trabaje de una manera o de otra. Y luego la carga desde alternadores. Habitualmente en nuestros mercados cargamos las baterías desde un generador pública. Si tenemos una aplicación móvil, suele haber un alternador, que es el que se utiliza para hacer las cargas de esas baterías. ¿Cómo se hace esa carga? Pues hay diferentes soluciones. Hay alguna otra, solo voy a hablar de esta hoy, que es el Cyrix. ¿Qué hace este equipo? Pues yo lo conecto al alternador y puedo alimentar mi batería de arranque y la batería de servicio, que sería la que estaría conectada a nuestro sistema Victron. También es un sistema bastante poco costoso. Y aquí podéis ver que hay 2 modelos de 120 y de 230 amperios. Y este además tiene la función de Power Assist, que es en caso de que la batería de arranque un día se dañe, pues podríamos utilizar la de servicio para intentar arrancar el motor del vehículo. ¿Ok? Y las baterías, eso hablando de baterías de plomo ácido. Cuando hablamos de batería de litio, el tema cambia, porque las baterías de litio tienen una impedancia muy baja y es posible que acaben dañando a los alternadores, así que hay que protegerlos y como os decía antes, con el convertidor de continua a continua, se puede utilizar para que trabaje como cargador de baterías. Es una solución muy sencilla y muy barata. Con esto acabamos, siempre acabamos igual, invitándoos a que sigáis los canales de información de Victron. Lo que yo he explicado aquí, lo que explicamos nosotros, siempre lo compartimos. Dentro de estos canales hay muchísima más información para ir aprendiendo más y mejor sobre las funcionalidades de los equipos. Nuestros mejores instaladores son los que mejor conocen los equipos y sus aplicaciones. Nunca penséis que invertir 1 o 2 horas a la semana
en aprender cómo funciona un determinado equipo, qué tipo de soluciones se están utilizando en otros mercados, es una pérdida de tiempo. Es la mejor inversión que podéis hacer para ir creciendo en conocimiento y con ese conocimiento en negocio de ventas, porque podéis ofrecer mejores soluciones y más adecuadas a cada uno de vuestros clientes. Os he dicho antes, tenemos ahora unas cuantas páginas, unos cuantos canales de información específicos para el mercado de Latinoamérica, desde una web hasta la página de Facebook, YouTube, LinkedIn, un Instagram si queréis seguirnos. Quien quiera conocer la gama completa de productos de Victron está disponible en nuestra web. Podéis descargar la lista de precios completa y ver todos los equipos que hay disponibles. Y dentro de esos canales de información que os he dicho y dentro de nuestra web hay algunos libros súper técnicos, súper interesantes para mejorar y subir la calidad de vuestras instalaciones y de vuestros conocimientos. Este es uno de ellos, disponible en español. Es el Wiring Unlimited. Hemos hablado infinitas veces de él. No nos cansaremos de hablar. Si no lo tenéis, buscarlo. Si lo queréis en papel, se puede descargar fácilmente en este enlace. Si lo queréis en papel, hablar con el distribuidor, os lo puede conseguir. Y recientemente hemos lanzado este. Es un libro en el que hay multitud de esquemas. Está solo en inglés. Son ejemplos de sistemas, pero es igual que esté en inglés. En la parte inferior están los diferentes componentes que hay que se han utilizado. También se puede descargar de la web. De momento no se puede ordenar online. No lo pueden ordenar los distribuidores para tener copias físicas, pero también os invito a que lo conozcáis. ¿Ok? Y con esto acabamos hoy.